Pulso. Ahora son las 6 de la mañana, 40 minutos, 6 de la mañana y 40. En el Impulso, algo para recordar de la historia. Un día como hoy. Doctor Juan de Jesús, ¿qué suceso desea destacar que haya ocurrido en un día como hoy? Claro que sí, Delson. Vamos a destacar lo que ha sido la consecución de la mujer a través de la historia para poder tener el ejercicio de sus derechos. Y precisamente el 7 de febrero de 1971, en Suiza, se realiza un referéndum en donde por las tres partes de la asamblea aprueba el derecho al voto de la mujer. Y es raro porque después de la Revolución Francesa, en donde se consigna en la Carta Magna la mayoría de los derechos del hombre, del ciudadano y desde luego de la mujer, pues toda la Europa, todo el mundo empezó por medio de sus asambleas a reconocer esos derechos de la mujer. Pero si nosotros nos damos cuenta, pues hasta 1971, Suiza pues aprueba ese derecho. A veces uno se podría pensar, no, pero es que aquí en Colombia solamente hasta 1954, pero mire que les ganamos a los suizos. Y haciendo un poco de estudio sociológico, empieza uno a pensar, pero Suiza, que es una de las grandes ciudades adelantadas en la cultura, en la igualdad de derechos, inclusive en el manejo de las riquezas. Recordemos que allá en Suiza está toda la industria bancaria, está toda lo que son las grandes transacciones y financieras en la parte de la economía del mundo. Además, la gran economía base lo de los relojes. Pero solo hasta 1971 fue precisamente adquirido ese derecho por la mujer, que desde 1909 fundaron una sociedad y trabajaron Soy el doctor Alejandro Alducin, rector para poder lograr precisamente ese derecho muy merecido a la mujer. En el Impulso, algo para recordar de la historia. Un día como hoy. Sí, luego le llamo que ya voy a entrar al aire. Un momentico, por favor. Ahora quise los lentes y tengo que entrar al aire. ¿Listo, Erika? ¿Ya tengo que entrar al aire, Erika? Sí, ya, Delson, ya es hora. Sí. Okay. ¿Ya encontró sus lentes? Bueno, no los he encontrado. Ok, mire, preciso, los había dejado aquí. Ok. Veo mejor. Y eso sin esos lentes, Erika. Y doctor Juan, que lío. Mire, por no tener los lentes hace un momento le di play a donde no debería darle y se mezcló ahí con la voz del doctor Juan. Vea, la importancia de cuidar nuestros ojos. Las abuelitas nos decían, mijito, coma mucha zanahoria para que tenga una buena salud visual. Pues no sé qué tan cierto es esto. Lo que sí es cierto es que tenemos a una persona muy especial, invitada, muy afable ella, que ha aceptado la invitación que le hemos extendido aquí en Nuevo Continente para estar en el programa del Impulso hoy lunes hablando de salud visual. Me refiero a la doctora María Cristina Cortés Cleves. Ella es una destacada oftalmóloga, especializada y directora médica de la Fundación Oftalmológica Nacional, Fundonal. Doctora María Cristina, qué gusto saludarla y darle la bienvenida a Nuevo Continente para tratar este importante tema. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Delson. Buenos días, doctor Juan. Buenos días, Erika. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por esta invitación.
Y bueno, aquí estoy para resolver las preguntas que tengan hoy sobre salud visual. Gracias, doctora María Cristina. Y le comento algo ahí de entrada. A mí no me gustan las gafas. No me gustan las gafas, me resisto a usar gafas. Pero cuando voy a hacer alguna lectura, sí, definitivamente ya me toca usar gafas. Pero no me gustan las gafas. Vamos a hablar de salud visual. Aprovechemos el tiempo. Doctor Juan de Jesús, tenemos varias preguntas para nuestra invitada. Sí, señor. Y reiteramos el agradecimiento a la doctora María Cristina. Esos dos apellidos, Cortés Cleves, cuando los escuché ahora o los leí, me acordaron el sufrimiento que tuve que pasar en la Universidad Nacional porque tuve un profesor, Cortés Cleves, y siempre me tocaba habilitarle una área de la música que era la armonía. Pero de tal manera que de pronto porque no tenía gafas en esa época no podía estudiar continuamente. Doctora, qué alegría y qué tema tan interesante. Em, Qué bueno que nos pueda indicar, doctora, cuáles son esas causas más frecuentes de las afecciones visuales en las que hoy vemos tiendas de gafas por toda parte. Y uno se da cuenta que de pronto es que está aumentando la enfermedad. Pero qué bueno que nos pueda indicar cuáles son esas frecuentes afecciones visuales, doctor. Bueno, doctor Juan, pues le cuento, nosotros en oftalmología estudiamos las afecciones oculares, tenemos más de 300 afecciones oculares y pues nos quedaríamos acá todo el día hablando de ellas, pero digamos que las más frecuentes definitivamente son los defectos refractivos o la anisometropía. Existen varios defectos refractivos. Los defectos refractivos son aquellos que hacen que el ojo, por su tamaño y acomodación, no puedan, digamos, concentrar la imagen en una parte adecuada de la retina. Y esto ocasiona una visión borrosa. Por esta razón, los defectos refractivos más comunes son la miopía. La miopía es ese defecto refractivo en el cual las personas tienen que acercarse mucho las imágenes o los objetos que desean ver. Cuando los alejan, ya ese objeto aparece borroso. La hipermetropía, por el contrario, generalmente sucede en ojos que son más pequeños y la persona para poder ver bien tiene que alejar los objetos, o sea, su visión de lejos es muy buena. Por otro lado, el astigmatismo, que es el tercer defecto refractivo, también muy común, tiene que ver con el enfoque que produce la córnea. Cuando la córnea no produce un enfoque claro, porque tiene una distorsión o una diferencia en esas curvaturas de la córnea, así sea de lejos o de cerca, va a ver desenfocado. Estos defectos refractivos se pueden mezclar entre sí. Una persona puede tener miopía y astigmatismo o una persona puede tener hipermetropía y astigmatismo. Y por último, un defecto refractivo que aparece con los años, no sé si ese es al cual se refiere Delson, que le molesta tanto las gafas y que las usa para ver bien de cerca. No es que le esté diciendo viejito Delson, pero normalmente aparecen después de los 45 años, en el cual toda la vida hemos visto muy bien de lejos y de cerca, y de un momento para otro empezamos a tener dificultades para ver esas letras pequeñas o esos objetos de tamaño muy pequeño con buena definición. Y a pesar de que nos los acerquemos o los alejemos, alejarlos a veces funciona un poquito, pero llega un momento en que ya no podemos alejar más las cosas y entonces esta es la presbicie, que es un problema que tiene que ver con la acomodación. Los músculos del ojo se vuelven un poco más lentos para acomodar y se necesita ya colocarse unas gafas de aumento para poder ver bien de cerca.
Existen otras alteraciones o afecciones visuales frecuentes. El ojo seco es muy frecuente. Hoy en día, los estudios muestran que entre un 30 o 80% de la población, de acuerdo a donde estemos, pueden tener ojo seco. Y es bastante incómodo, puede llegar a afectar, digamos, la calidad de vida de una persona porque empieza a ver borroso, empieza a tener la sensación como de moticas en el ojo, ardor, etcétera. Estas yo creo que son las más frecuentes que podemos encontrar. Hay otras como la catarata, la conjuntivitis, la degeneración macular, el glaucoma, etcétera. Gracias, doctora. Le indicaba yo al comienzo que hoy ve uno una cantidad de tiendas, de oftalmologías, de gafas, y pareciera ser que entonces uno se da cuenta que está creciendo estas enfermedades básicas o afecciones que nos indicaba la doctora. ¿Hay alguna estadística, doctora, donde de verdad se refleje tal vez que en últimos, 30, 40 años se está creciendo estas afecciones visuales? Sí, doctor Juan, el tema es que cada vez tenemos una expectativa de vida más alta. Entonces, antiguamente o anteriormente las personas tenían una sobrevida entre el 60 años, 70 años, y hoy en día, pues nosotros vemos personas que ya tienen una sobrevida que logran llegar hasta los 100 años, por un lado. Dos, las exigencias visuales han aumentado en forma bastante importante, o sea, anteriormente no existía, digamos, la posibilidad de que alguien estuviera enfrente de un dispositivo electrónico o un computador 8 horas, 12 horas, como mucha gente tiene que tenerlo, así como también, pues, realizar actividades que requieran función visual permanente y como muy exacta. Todas estas cosas hacen que claramente las personas tengan una fatiga visual más frecuente, que tengan una exigencia visual más alta y que por otro lado el efecto de la edad y del tiempo también altere la capacidad visual, por un lado, y por otro, esa disminución en las actividades al aire libre y de otro tipo de actividades diferentes a estar todo el tiempo frente a una pantalla o realizar actividades de cerca, también ha alterado de manera importante la función visual de la población. Por eso es que cada vez nos preocupamos más por nuestros ojos y tenemos que cuidarlos de manera importante. Entonces, ante esta, digamos, demanda, pues hay de todo en el mercado y tenemos que ser muy prudentes porque la salud visual y la corrección óptica debe ser muy exacta para cada uno de manera particular. Muy bien, estamos acompañándolos a esta hora de la mañana con el programa El Impulso. Qué interesante el tema de hoy. Nos acompaña la doctora María Cristina Cortés Cleves. Ella es oftalmóloga especializada y está al frente, y es la directora médica, mejor, de la Fundación Oftalmológica Nacional Fundonal, para que usted un poco más adelante también esté al tanto y reciba la información de dónde está ubicada esta fundación. Doctora María Cristina, usted nos hablaba de algunas enfermedades que son como las más frecuentes, algunas de las afecciones visuales, como por ejemplo la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia, el ojo seco, las cataratas, la conjuntivitis, el glaucoma, entre otros. Quisiera preguntarle, ¿enfermedades como la presbicia, el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía se pueden prevenir o definitivamente no se puede prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, los defectos refractivos se pueden detectar tempranamente, especialmente en la población infantil, y ofrecer un tratamiento oportuno para reducir la incidencia de ambliopía, que es la ceguera
es como un tipo de ceguera irreversible o una disminución visual irreversible por no corregirla, es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos este tratamiento oportuno, vamos a impactar los costos de una rehabilitación y entrenamientos de actividades especiales en personas que ya tienen una visión subnormal o baja y que van a tener después unos problemas importantes a nivel cotidiano y laboral. Entonces, la primera recomendación es detectar tempranamente y asistir tempranamente al oftalmólogo en la infancia. Posteriormente, hay que hacer unos seguimientos periódicos para hacer una corrección de esta progresión o no. Por otro lado, ¿qué más podemos hacer? Estábamos hablando que la actividad es muy importante para disminuir, digamos, esa progresión de los defectos refractivos. La mejor forma de proteger los ojos contra la fatiga visual, por ejemplo, es tomar descansos regulares, usando una regla que llamamos nosotros 20-20-20, que es cada 20 minutos hagamos una pausa, movamos los ojos para mirar un objeto que se encuentra a distancia, por ejemplo, parpadear y volver nuevamente a retomar la actividad que estábamos haciendo. Esto lo debemos hacer por lo menos cada 20 minutos por 20 segundos. Por otra parte, una vez ya instaurado un defecto refractivo, nosotros podemos corregirlo con anteojos, lo podemos corregir con lentes de contacto o lo podemos corregir con cirugía. Y en cirugía tenemos como dos tipos de cirugía. Nosotros el ojo cuenta con dos estructuras refractivas muy importantes. Una es la córnea, que es la que cubre el color que tenemos en el ojo. Es como la mica del reloj del ojo. Esa se puede tallar y esta es muy importante porque nos va a ayudar a que nosotros enfoquemos las imágenes en el lugar correcto de la retina. Y el otro es el cristalino, que es el lente intraocular que tenemos dentro del ojo. Entonces, en cirugía podemos a nivel corneal o a nivel intraocular corregir ese defecto refractivo con un tallaje con láser o con unos lentes intraoculares especiales. Doctora María Cristina, en el caso de la presbicia, que usted dijo los que van a llegar a los 40, los que ya después de los 40, eso de la presbicia, ¿se puede solucionar con cirugía o en este caso la presbicia no tiene esa alternativa? Sí, Delson. Digamos que si nosotros vamos por pasos, la primera forma para no perder esa acomodación en el ojo sería hacer una serie de ejercicios que nos lo hacen las ortoptistas, que son especialistas en optometría, para no perder esta acomodación. Es como hacer ejercicios en un gimnasio, pero hacemos unos ejercicios para mejorar la acomodación del cristalino. Ya cuando la presbicia está muy avanzada y la persona realmente le incomoda mucho estar viendo borroso de cerca, puede utilizar unos anteojos progresivos, puede usar unos lentes de contacto para los que no les gusta usar las gafas, que sean también multifocales, es decir, que les puedan dar una visión de lejos, intermedia y de cerca. Y ya como tercera opción tenemos la cirugía, hay cirugía refractiva para presbicia. Esta cirugía refractiva para presbicia lo que hace es tallar la córnea de manera tal que la persona pueda ver tanto de lejos como de cerca. Uy, qué buena noticia, María Erika. Sí, señor, excelente. Para los que ya están llegando a los 40 sí, o 50, señor. y una buena noticia. Entonces, mire la alternativa. Estamos con la doctora María Cristina Cortés. Estamos transmitiendo a través de los 1460 de Nuevo Continente, amplitud modulada originando desde la ciudad de Bogotá, en nuestro discado HJJW o distintivo de llamada. 1460 amplitud modulada Nuevo Continente transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y también estamos transmitiendo en este momento en nuestro canal de YouTube. Erika,
con más preguntas para la doctora María Cristina. Más comentarios. Sé que este tema es muy extenso, así que otras preguntas para nuestra doctora invitada. Claro que sí, Delson. Y con respecto, doctora María Cristina, a las cataratas, hay personas que, bueno, sufren de esto. Primero, pues, quiero saber que nos defina qué es en sí una catarata y qué la ocasiona. Bueno, Erika, sí, las cataratas es una enfermedad que se produce cuando el cristalino o el lente, un microlente que tenemos dentro del ojo, detrás de la pupila, se vuelve opaco. Este cristalino, cuando nacemos, precisamente se llama así por la transparencia que tiene. Por diferentes factores de riesgo o diferentes motivos, ese cristalino se empieza a opacificar. Por eso decimos que la aparición de una catarata es multifactorial. Hay muchos factores que la ocasionan. El más importante es la edad. Definitivamente es mucho más probable que una persona por encima de los 50 años tenga catarata que una persona más joven. Igualmente, la raza tiene alguna influencia sobre la aparición de cataratas y algunos trastornos metabólicos, como por ejemplo la diabetes, también los tiene, y el efecto de la radiación definitivamente así también sucede. Cuando pasa el tiempo hay una oxidación o una glicosilación de los tejidos del cristalino que los van volviendo opaco. Y llega un momento en que la persona definitivamente lo que está viendo es que su visión se pierde progresivamente. Esto no sucede de un día para otro. Puede suceder a lo largo de varios meses o incluso años. Y puede presentarse al tiempo en ambos ojos, o puede presentarse primero en un ojo y después en el otro. También hay estudios que muestran que las personas que fuman o el tabaquismo está relacionado con mayor riesgo a desarrollar catarata que las personas que no lo hacen. Lo mismo, la alimentación también puede tener algún efecto, aunque no hay estudios conclusivos. Sí sabemos que algunos alimentos antioxidantes disminuyen ese efecto del envejecimiento. Entonces, estas son como las causas más frecuentes. También el uso o la autoformulación de colirios. Vemos con mucha frecuencia en la clínica personas que van a las farmacias y se automedican, y muchas veces estos medicamentos tienen corticoides. Los corticoides a largo plazo pueden producir cataratas y aumentar la presión del ojo y terminar produciendo glaucoma. Son las preguntas que nos resuelve en esta oportunidad la doctora María Cristina Cortés, directora médica de la Fundación Oftalmológica Nacional. Doctor Juan. Sí, señor. Doctora, en todas esas afecciones que nos enumeró y que nos indicaba que había muchas más, ¿en qué clase o en qué afectaciones de la visión es posible practicar la cirugía para corregir estos inconvenientes? Bueno, doctor Juan, como comentamos anteriormente, en ciertos defectos refractivos es posible corregirlos con cirugía. Lo más importante de esto es que la persona se le haga un estudio muy concienzudo y profundo para saber si es un candidato de elección para esta cirugía. Las complicaciones en cirugía refractiva generalmente suceden porque la persona no ha sido bien escogida como candidato para esta cirugía refractiva. Para cirugía de catarata, actualmente la cirugía de catarata que se realiza en la fundación es una cirugía, es una microcirugía, es decir, son cirugías por incisiones muy pequeñas en donde se saca el cristalino y se coloca un lente intraocular que además va a corregir
el defecto refractivo que tenía la persona y se le va a devolver a la persona, digamos que la claridad a través de la cual va a ver por un cristalino artificial o un lente intraocular transparente. También tenemos la posibilidad de hacer esta cirugía de catarata con láser. El femtoláser es una, digamos que es una tecnología de última generación en la cual durante la cirugía se utiliza para hacer algunas partes o algunos pasos de la cirugía y hacer esta cirugía todavía más exacta y precisa. Existen muchos otros procedimientos quirúrgicos para afecciones oculares. Por ejemplo, para el glaucoma tenemos cirugías láser, tenemos cirugías mínimamente invasivas con microdispositivos intraoculares o cirugías filtrantes. Y bueno, en otras especialidades de la oftalmología, como tenemos en la Fundación Oftalmológica Nacional, en oculoplástica, que tiene que ver con toda la parte de mejoría, no solamente estética, sino también funcional de los párpados y de las órbitas. También tiene procedimientos quirúrgicos correctivos, cirugías de estrabismo y de oftalmología pediátrica para mejorar la alineación de los ojos, y cirugías de glaucoma como las que ya mencioné, de catarata, de segmento anterior, de córnea, de retina y vitrio, en casos de desprendimientos de retina, etcétera. O sea, hay múltiples cirugías oftalmológicas para corregir defectos o problemas visuales. Excuse, señor director, es que hay esta duda y no quisiera que es posible que la podamos tener muchos. La doctora nos decía que sí, hay una preparación exhaustiva para determinar el candidato para esa cirugía. Pero estaba pensando lo siguiente, se ha hablado mucho de la oftalmología. La optometría es una disciplina muy unida y también puede influir pues en la preparación de ese candidato a esa cirugía, o más bien es una parte. Sí, o sea, la optometría y los optómetras son profesionales también de la salud que tienen una especialidad muy importante, y es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de defectos refractivos y su tratamiento a través de lentes ópticos. Entonces, la combinación o el equipo multidisciplinario entre un oftalmólogo especializado en córnea o segmento anterior y un optómetra es una combinación muy importante, no solamente para realizar esos exámenes con los cuales vamos a definir si la persona es candidata, sino también para definir el tipo de defecto refractivo que tiene antes del procedimiento quirúrgico y el resultado refractivo que va a tener después de la cirugía. Entonces, los optómetras son un complemento muy importante para estos casos. Muy bien, gracias, doctora María Cristina. Minutos atrás usted nos mencionó acerca del uso indiscriminado de colirios o de esas goticas que compramos en la farmacia y que pues pueden desencadenar, porque tienen corticoides, pueden desencadenar en problemas visuales o pueden agravar un problema. Pero tengo una pregunta, doctora, porque algunas personas nos recomiendan el uso de productos naturales como la miel de angelita y la uchuva. ¿Esto ayuda a prevenir algunas afecciones de los ojos, como las cataratas, por ejemplo, o es mejor no usar este tipo de productos? Bueno, digamos que este tipo de medicina que tiene que ver con productos naturales y son de uso popular, yo pienso que se perpetúan en el tiempo por algún motivo, o si no desaparecerían de la cultura, por ejemplo, aquí en este país. Sin embargo, no hay estudios científicos que nos puedan contestar esta pregunta. Desafortunadamente, tal vez no hay interés para que estos estudios se lleven a cabo, o no hay la forma de realizarlos aún
para que yo les pueda decir definitivamente funcionan o no funcionan. Hemos oído en algunas personas con afecciones a nivel de la conjuntiva que lo usan y como que les aclara un poquito el enrojecimiento. Sin embargo, también tenemos otros casos en los cuales las personas se aplican este tipo de medicamentos buscando mejorar, por ejemplo, una catarata, y realmente no se encuentra que esto sea posible. Entonces, yo lo dejo como abierto a esas dos posibilidades. Ok, doctora. Hay algunas preguntas de oyentes en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, Nidia Pineda dice lo siguiente. Dice que ella es una señora de 68 años, usa gafas, pero últimamente ha notado que a los lados de los ojos ve rayas. Esa es la pregunta, ¿eso por qué se da? Dice que al lado de los ojos ella ve rayas. Bueno, pues este tipo de consultas que le hacen a uno a veces por teléfono o en este estilo, pues son difíciles de contestar. Lo importante es que si existe una persona que está usando unas gafas y de un momento a otro empieza a notar distorsión, moscas volantes, halos o rayas, es probable que la persona tenga alguna otra afectación en alguna de las estructuras del ojo que deba ser vista por oftalmología. Puede ser a nivel del vitrio, a nivel de la retina, a nivel de la córnea, a nivel de la presión intraocular. Son síntomas a veces inespecíficos que se pueden presentar en diferentes afecciones. Es importante entonces acudir al oftalmólogo, tomar la presión intraocular del ojo y mirar cómo está cada una de las estructuras de su globo ocular para poderle dar como una solución a este problema. Otra pregunta de una oyente. Ella habla, y lo voy a leer como lo escribió, mideosepsias o moscas volantes. Dice que si eso se puede corregir con cirugía. Muy bien, las miodesopsias o moscas volantes son bastante frecuentes. Especialmente volvemos a hablar en un momento de la edad en donde existen cambios estructurales en una parte del ojo que se llama el humor vítreo. El ojo como tal, el globo ocular, está relleno de una sustancia gelatinosa. Esta sustancia gelatinosa con el tiempo empieza a tener cambios en su forma física, es decir, hay zonas más densas y otras zonas más líquidas. Esta diferencia de densidades dentro del vitrio son percibidas por la retina como unas mosquitas volantes. A veces puede ser el comienzo de un desprendimiento del vitrio. El vitrio está, adosado a la retina. Entonces, cuando empieza a desprenderse, ese movimiento y esos cambios de densidad se perciben de esta manera. ¿Qué hay que hacer? Hay que asistir al oftalmólogo para mirar que en ese proceso no vayan a haber desgarros de la retina que sí requieran de cirugía, porque el desprendimiento del vitrio como tal no lo requiere. Lo requiere son las complicaciones de ese desprendimiento. Ese desprendimiento ya cuando se hace de manera total, ya la persona empieza a disminuir la percepción de miodesopsias y ya pasa el riesgo de desprendimiento de retina. Doctora María Cristina, ¿qué tan cierto es que las personas que tienen ojos claros son más propensas a padecer problemas de visión? Bueno, digamos que es importante entender por qué una persona tiene unos ojos cafés o tiene unos ojos claros. Esto está directamente relacionado con la cantidad de pigmento que tiene en el iris. El iris es el que nos da el color de los ojos. Cuando hay poco pigmento en el iris, el color de los ojos va a ser más claro. Y esto entonces, digamos, en personas con ojos claros, la principal
tema que tendrían es que como tienen menos pigmento, van a tener menos protección contra la luz ultravioleta y los rayos de luz y la luminosidad en general. Entonces, estas personas deben protegerse sus ojos con filtros especiales y anteojos oscuros. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Usted puede ingresar en este momento, nos puede buscar como Emisora Nuevo Continente, Emisora Nuevo Continente. Y también, si por alguna razón no puede seguir escuchándonos porque tiene que salir a su trabajo o alguna diligencia, el programa lo repetiremos a las 10 de la noche, eso para que usted lo tenga presente. Doctor Juan. Sí, señor. Doctora, hace poco me ocurrió lo siguiente. Se me dañó un poquito el aro de la montura, entonces lo vi muy sencillo en ir a comprar bonder y echarle una gotica para pegarlo, pero resulta que se me fue la mano y se me regó todo el bonder en la lente de tal manera que eso quedó oscuro. Pues rápido ir a donde el optómetra, pero entonces pregunté en esas ventas de gafas que hay en la calle si habían algunas gafitas y entonces me dijeron, claro, ¿cuál es su fórmula? Mire, mídase esta, mídase la otra, y eso a mí me llamó la atención y yo dije, no, yo no compro eso. Esas, digamos, esas gafas o fórmulas predeterminadas, esas ventas, ¿eso realmente está permitido o no afecta o puede ser un problema realmente para la visión, doctora? Bueno, esto es, yo le explico a los pacientes que las gafas que encuentran en el mercado ya formuladas generalmente sirven para personas que tienen presbicia únicamente y no tienen ningún otro defecto refractivo. Sin embargo, esta formulación es como genérica. Entonces, lo que hace la persona es que se pone y se va cambiando las monturas a ver con cuál ve mejor. No necesariamente esa fórmula que está usando o que termina usando la persona es la fórmula que necesita uno. Por eso es que los anteojos son personalizados. No se hacen dos tipos de anteojos o de lentes para dos personas diferentes en forma así genérica. Les va a ayudar un poco a ver mejor, no necesariamente, como les digo, con la visión óptima, por un lado. Por otro lado, es importante entender que el material con el cual se hacen los lentes pueden haber muchos tipos de materiales, desde vidrio, plástico, policarbonato, etcétera, y cada uno tiene una calidad diferente. Entonces, yo para mis ojos quiero el material que me dé mejor calidad visual, y eso depende de la calidad del lente como tal, por un lado. Por otro lado, también es importante que esos lentes que yo tengo, saber qué tanto me están bloqueando los rayos ultravioleta, tipo A y tipo B, en qué porcentaje. No todos los filtros o no todos los lentes que se venden en la calle tienen la misma protección, ni siquiera tampoco con la luz visible o con los infrarrojos. Entonces es importante que si una persona desea y quiere ver mejor, realmente se tome el tiempo para que le hagan una corrección especial y con unos lentes de la mejor calidad posible. Es curioso que invertimos 500, 600 mil, 700 mil pesos o un poco más en la compra de un celular, o invertimos 2.500.000 pesos o mucho más en un televisor, pero queremos comprar las gafas más económicas que encontremos en el mercado para nuestros ojos. Eso es llamativo. Doctora María Cristina, ¿qué tanto afecta a la visión la exposición prolongada a pantallas de computador, televisores y celulares? Y se lo pregunto porque, sobre todo frente a las pantallas de computador, muchos de nosotros trabajamos varias horas por motivos de nuestro trabajo o por aquello de la actividad virtual en este periodo de pandemia. Muchas personas han tenido, y los niños también, que tomar clases en el pasado
frente a la computadora. ¿Qué tanto afecta esto la visión? Pues como lo hablábamos al comienzo, sí, es digamos que algo bien importante en esta era o en esta época, la alta exposición que tenemos a los computadores y a las pantallas, y también, por decirlo así, no solamente a estos dispositivos electrónicos, sino también a luz blanca en la oficina, cuando estamos trabajando, o en el colegio, o en la universidad. Y además le sumamos en el aire libre, a veces no tenemos una protección adecuada. Todos estos, digamos que luz, este tipo de luz que viene desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, que es un espectro de luz importante, y está la luz visible también, producen fatiga en el ojo y producen también oxidación de los tejidos del ojo, así como cuando nosotros nos exponemos al sol y la piel tiene, pues digamos, unos cambios importantes, un envejecimiento y un daño, en el ojo sucede lo mismo, a la exposición de los diferentes espectros de luz que tienen tanto las pantallas como la luz blanca como la luz natural. Y además de esa fatiga ocular, yo pienso que lo más relevante que sucede es que con mucha frecuencia trabajamos hasta muy tarde, y dentro de esta luz de las pantallas, digamos que está este espectro que hablan tanto de la luz azul, y lo que genera en el cuerpo es la sensación como si todavía estuviera de día. Y la retina y el cerebro, eso digamos que lo que entienden es que todavía no ha pasado la suficiente cantidad de tiempo y que la persona debe permanecer en vigilia. Y las personas empiezan a tener insomnio y empiezan a tener menos calidad en el sueño, y realmente tiene que ver con estar con esta exposición durante tanto tiempo y hasta altas horas del día. Entonces, esa fototoxicidad sí es importante. Se ha visto también relacionado con algunos cambios en la retina. Sin embargo, muchos de los dispositivos tienen algunos protectores que nos pueden ayudar. Estas funciones de visión nocturna que tienen por ejemplo, los celulares, nos puede disminuir un poco, por ejemplo, a mejorar la calidad de sueño. Y obviamente lo ideal es por lo menos 2 horas antes de acostarnos a dormir, interrumpir cualquier exposición a este tipo de pantallas para tener una mejor calidad de sueño. Nuestros oyentes también están participando y tienen algunas inquietudes, doctora María Cristina. Por ejemplo, Betty Suárez pregunta, ¿hasta qué edad se puede operar los ojos y cuánto tiempo dura esta cirugía? No sé si Betty se refiere a cirugía de catarata, pero si es cirugía de catarata, por ejemplo, nosotros operamos pacientes hasta cerca de los 100 años, o sea, mientras la persona tenga una condición física que no sea contraindicada por el anestesiólogo, no hay ningún problema. Esta cirugía de catarata, sin embargo, pues es importante anotar que hoy en día la hacemos con goticas, ni siquiera hay necesidad de dormir a la persona o colocarle anestesia general. Entonces, la edad no es un factor importante para decir hasta cuándo se opera una persona. Y a nivel de efectos refractivos, tampoco. O sea, hay personas digamos que sí es importante que la persona ya haya terminado de cumplir su crecimiento completo, porque las estructuras del ojo, la córnea y el tamaño del ojo sí van a cambiar el resultado de esa cirugía refractiva. Entonces, en jóvenes es importante que la persona ya haya terminado su crecimiento, y nosotros en oftalmología lo podemos evaluar mirando que el defecto refractivo no siga aumentando y que sea estable. Entonces, una vez ya sea estable, por lo menos durante 1 año, ya es posible comenzar a hacer una cirugía refractiva, y hasta la edad que sea necesario que la persona lo necesite. También Fulvia tiene una inquietud. Buenos días. Empieza a producirse una degeneración a nivel de una estructura
muy pequeña que conforma la retina, que son los conos y los bastones. Cuando esto sucede en la retinosis pigmentaria, hay diferentes tipos, pero la más frecuente es que estos bastones, al empezar a degenerarse, la persona va al comienzo a sentir que tiene una menor visión, especialmente de noche. Y con la luz mejora un poco la visión, y esto se empieza a hacer progresivamente hasta que en algunos casos la persona puede terminar en una ceguera completa o parcial de sus ojos. Estas condiciones, digamos que hereditarias, son importantes estudiarlas a nivel familiar, tanto de la persona que lo está teniendo como de otros consanguíneos, digamos hermanos, papás, tíos, etc. Bueno, Flor Martínez también pregunta, dice, por favor, bueno, dice que tiene un problema de picadas fuertes en los ojos. Ya le han hecho algunos exámenes, lo único que le han dado algunas gotas. Dice que ella también tiene los problemas que la doctora ha mencionado, pero sobre todo estas picadas que son tan fuertes que le dan en los ojos. Ella pregunta pues a qué se debe estas picadas. Hay, digamos, algunas alteraciones en la superficie ocular que llamamos nosotros, que son párpados, conjuntiva y córnea, que pueden traducirse o sentirse o tener síntomas de picadas. Esas picadas pueden ser por muchas razones, o sea, la más frecuente es ojo seco, con alteración de la superficie ocular. O sea, hay momentos en la que el ojo seco compromete no solamente la conjuntiva y se reseca la conjuntiva, sino también la córnea y empieza a producir queratitis. Y esto a veces se traduce como sensación de picadas en los ojos. Lo más importante es hacer un diagnóstico adecuado, es decir, mirar en qué grado de compromiso tienen los tejidos, tanto la conjuntiva como la córnea, para poder darle un tratamiento, digamos, respectivo o personalizado al tipo de problema que tiene. Tenemos otra pregunta, perdóneme María Erika, otra pregunta aquí en el YouTube. Una oyente, Amanda Velázquez, ella pregunta, aunque la doctora ya había respondido algo al respecto, dice: ¿a qué se debe el ojo seco y es bueno usar las lágrimas? Debe ser lágrimas artificiales. Ok, me gusta mucho esa pregunta porque el ojo seco es una enfermedad que también es multifactorial y que, a pesar de que suena que es algo muy sencillo, uno dice, no, pues el ojo seco es el ojo seco y se cura con lágrimas. No, el ojo seco tiene varios componentes. La película lagrimal es maravillosa porque tiene muchos componentes que son una parte de moco o mucosa, una parte de agua y una parte grasosa o lipídica. Cada una de esas partes de la lágrima tiene un papel en la lubricación del ojo, y depende de cuál de estas estructuras o partes de la lágrima estén dañadas o comprometidas, yo hago un tratamiento a ese paciente. Puede ser con diferentes medicamentos, no solamente con lágrimas. Y de lágrimas existen muchísimas y con diferentes componentes también. Entonces, yo puedo tener un ojo seco que tenga deficiencia de agua porque, por ejemplo, sea bajita la producción de la parte acuosa, como en enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, en síndrome de Sjögren relacionado con artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes. O yo puedo tener un ojo seco que le haga falta la parte lipídica, en donde esta capita de grasa que tiene la película lagrimal evita que la lágrima se evapore rápidamente, y esto generalmente sucede cuando hay una alteración a nivel de los párpados o de las glándulas de meibomio, y dependiendo de cuál de estos componentes tiene, pues va a ser mi manejo. Como les digo, puede ser o con diferentes tipos de colirios, con medicamentos relacionados con enfermedades autoinmunes, o ya con
por ejemplo, terapias específicas y más profundas a nivel de los párpados para mejorar la producción de la capa lipídica, o por ejemplo la luz pulsada para también mejorar la producción de las glándulas de meibomio en la disfunción de estas. Muy bien. La doctora María Cristina Cortés está acompañándonos. Ella es oftalmóloga de profesión. Doctor Juan, con otras preguntas, otros interrogantes para nuestra invitada. Sí, señor. Doctora, las personas que por su profesión o por sus hobbies que tienen de tener una lectura intensa diariamente, esas personas que tienen esos hábitos de lectura, digamos, a la larga del tiempo puede tener algunas afectaciones en la visión, o cuál sería lo recomendable para esa serie de personas que leen mucho. Ok, muy buena pregunta, doctor Juan. Digamos que un exceso en la visión de cerca o en la exigencia de la visión cercana, digamos en edades tempranas y del desarrollo o personas muy jóvenes, pueden ser un factor de riesgo para miopía, para producir un ojo miope en niños y en adolescentes. Por eso en estas edades o en esta etapa es muy importante que estas personas, que ya sea por estudio, lectura o porque están frente a dispositivos electrónicos, compensen esta actividad con actividades al aire libre y actividades de visión lejana. Como lo hablé al comienzo, importantísimo la ayuda o la pausa del 20-20-20, y es que cada 20 minutos de lectura hacemos una pausa, miramos a 20 pies, es decir, es como a 6 metros, algo que está lejano, parpadeamos por 20 segundos y miramos de lejos y volvemos a retomar la lectura. Entonces, este es el tipo de problemas como fatiga o miopía en edades, en etapas iniciales de la vida, que pueden ocasionar lectura prolongada en los pacientes. Doctora María Cristina, hay una pregunta que no quisiera que se nos pasara por alto antes de finalizar el encuentro. Y es que hay algunas personas que no necesariamente tienen problemas visuales, tienen esa visión que uno dice, o que se conoce como 20-20. ¿Es necesario usar en días soleados lentes oscuros? Y si es así, ¿qué características deben tener esas gafas? Se lo pregunto porque uno encuentra en el mercado marcas muy conocidas, no las voy a mencionar para no publicitarlas, pero son muy conocidas y son oscuras, pero son demasiado económicas, dicen que tienen filtro UV, pero la verdad, pues creo que no. ¿Es necesario usar en días soleados gafas oscuras? Sí, Delson. Es importante que nosotros, así como ya existe una cultura cuando nos vamos a exponer al sol o no, o simplemente cuando salimos por la mañana a utilizar un filtro, una crema, un filtro, una protección UV o pantalla solar, nosotros hagamos lo mismo con nuestros ojos. El uso de sombreros, cachuchas y gafas es muy importante también para proteger los ojos. ¿Qué debemos hacer para escoger unos buenos anteojos oscuros? Pues tenemos que asegurarnos de que bloqueen un 99 o 100% los rayos UVA como los rayos UVB, que descarten por lo menos un 70 o un 90% la luz visible. ¿Y esto cómo lo conseguimos? O sea, nosotros vemos las gafas y las vemos todas iguales. Ese es el problema. Nosotros vemos unas gafas oscuras y creemos que porque están oscuras tienen todas estas, digamos, filtros que les estoy mencionando anteriormente, y sucede que esto no es así. Nosotros tenemos en la óptica la posibilidad de medir unas gafas que uno tenga realmente cuánto filtro tienen.
Es por esa razón que no es aconsejable colocarse cualquier gafas oscura, sino anteojos que sean con filtros y protección adecuados y que estén salidos obviamente de una óptica que sea confiable y recomendada y que sean prescritos por su optómetra u oftalmólogo. Lili Montaña también pregunta, dice, ¿una persona que padece miastemia gravis puede quedar ciega con el tiempo? Digamos que aquí para explicarle al resto de los oyentes, la miastemia gravis es una enfermedad que tiene que ver con la terminación nerviosa y esa terminación con respecto al músculo o a los músculos, y ahí cuando hay una deficiencia y una alteración en estas terminaciones, digamos a nivel ocular, lo que se ve es una alteración en los párpados o en los movimientos oculares. El tratamiento, por lo tanto, no debe ser únicamente a nivel oftalmológico, sino debe ser a nivel sistémico manejado por un neurólogo, para que la persona no tenga esa sensación de fatiga ocular. Tiene que manejarlo su médico tratante a nivel, digamos, en equipo o en conjunto con un especialista en neurología. Este tema, como lo mencionamos, es muy denso, amplio, y agradecemos profundamente a la doctora María Cristina Cortés. Doctora, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones generales quisiera darle a los oyentes para prevenir problemas de visión? Bueno, mi recomendación sería que desde el momento del nacimiento nosotros hagamos una detección temprana del sistema visual con un tamizaje. Posteriormente, a partir de los 6 meses, por lo menos cada 6 meses, hasta que los niños cumplan 5 años. Posterior a los 5 años, por lo menos de manera anual, debemos ir donde un oftalmólogo. Esto mientras se está llevando a cabo el desarrollo de la visión hasta los 18 años, con el fin de prevenir, como hablaba al comienzo, de la ambliopía, que es irreversible y que sí se puede detectar tempranamente. Ya en la edad adulta, es importante también hacer una revisión del sistema visual, cuidarse mucho frente a lo que hemos hablado ahorita en temas de lubricación, protección de luz, uso de gafas que protegen con filtros y cromóforos especiales esas radiaciones que son a veces tan nocivas para los ojos. Y ya en la edad adulta, después de los 40 años, yo pienso que es mandatorio nuevamente hacerse unas revisiones frecuentes y por lo menos a los 40 años la primera y después cada 3 o 5 años para mirar el defecto refractivo, el manejo de la presbicia y para mirar otras enfermedades como el glaucoma o la aparición de cataratas y alteraciones en la retina que únicamente las podemos hacer nosotros los oftalmólogos en un examen bajo dilatación pupilar. Entonces, esa es mi recomendación para todos nuestros oyentes. Doctora, sé que quedan muchas preguntas. Por ejemplo, una de un oyente dice que indicar la vida útil de los lentes intraoculares después de cumplida que sigue. Y bueno, hay muchas preguntas más, pero pues el tiempo se nos fue infortunadamente. Si alguien desea consultar con usted o con alguno de los especialistas de la Fundación Oftalmológica Nacional Fundonal, ¿cuál es la dirección para que asistan a la consulta y puedan llegar a un lugar seguro, reconocido, donde puedan recibir también la asesoría profesional? Bueno, Fundonal es una clínica que lleva más de 45 años en el gremio científico. Nosotros tenemos todas las especialidades oftalmológicas o supraespecialidades que en algún momento del programa mencioné y se encuentra en la calle 50, número 1350. Nosotros tenemos como les digo, una larga lista de oftalmólogos que los pueden atender. Nos pueden llamar al teléfono
745-5999 o al celular 310-309-5717 o visitar nuestra página que se llama fundonal.org. Muy bien, si nos repite el número de teléfono, doctora, para las personas que no alcanzaron a apuntarlo. Es 745-5999 y 310-309-5717. Queda abajo de la Clínica Marley, en la calle 50, número 1350. Estamos relativamente cerca a la Clínica Fundonal, porque el Nuevo Continente está en la 50 con 27, relativamente cerca. Doctora María Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy productivo este tiempo de orientación, de guía, y que Dios la siga iluminando en la dirección médica de la Fundación Oftalmológica Nacional Fundonal. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Impulso. Muchas gracias a ustedes, lo mismo también. Feliz día. Gracias. Doctor Juan, la conclusión institucional y el cierre del programa, por favor. Pues agradecerle enormemente a la doctora María Cristina esa información que nos ha dado para nosotros y para todos nuestros amigos oyentes sobre lo que debemos tener y concientizarnos para cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra visión. Y me llamó mucho la atención lo que indicaba Delson, que a veces por nuestra misma cultura invertimos grandes sumas de dinero en algunos equipos que, si bien es cierto, son necesarios, es lo principal o lo primero acudir a profesionales como el caso de la doctora María Cristina y todos los profesionales de la oftalmología a que ella se hacía referencia en su conclusión. De tal manera, amigo oyente, que cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra visión y acudir de pronto a algunos remedios o incluso a la compra de gafas que no son formuladas, pues de pronto le hacemos daño a nuestros ojos. Y qué bien, todo lo que escuchamos de la doctora María Cristina es acudir a los profesionales de la visión, como es el caso de los optómetras, es el caso de la oftalmología. Y lo que nos indicaba la doctora, pues en un medio circundante de una alta contaminación, donde hay muchos agentes contaminantes, y más cuando estamos en una ciudad por el smog, por una cantidad de agentes dañinos, como nos decía la doctora, pues debemos acudir con alguna frecuencia. A veces nosotros como que no dimensionamos algunos elementos que nos causan daño. Por ejemplo, nos decía la doctora, el de refregarnos de pronto los ojos y con los dedos, con las manos, y si esas manos están sucias, imagínese el daño que le podemos hacer a ese órgano tan valioso que Dios nos ha dado, que son los ojos, la visión. Por eso, amigo oyente, sin distingos de edad o de estrato social o cultural, debemos necesariamente acudir a estos profesionales de esta área de la medicina que Dios los ha colocado. Y como ustedes escucharon a la doctora María Cristina, personas como ella, con ese don de explicar, de invitar a los exámenes médicos, de dar los buenos consejos como nos los dio, podamos realmente, si hay alguna anormalidad o por prevención, acudir a ellos. Qué bueno que pudiéramos llamar a la doctora Cristina. Yo voy a empezar a llamarla a ella porque, pues en mi caso y en familia hemos tenido un problema en los ojos
hereditario, tenemos miopía y tenemos astigmatismo y otras, no sabemos cuántas. Pero qué bueno este programa que nos haya la doctora María Cristina indicado todas estas anomalías, consejos y prevenciones. Dios los bendiga, amigos, amigo oyente. Gracias, doctor Juan. Y vamos a entregarles el avance del tema que abordaremos mañana con la ayuda de Dios. Este es... Los mediadores son profesionales especializados que facilitan el diálogo entre las personas que concurren a un proceso de mediación por algún tipo de conflicto para que encuentren una solución. Esta definición general nos da muchas luces para entender el concepto de mediador desde la perspectiva bíblica. Primera a Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Qué significa eso? Descúbrelo este martes con el pastor David Logacho del Ecuador, en nuestro programa institucional de las mañanas, en Nuevo Continente. Muy bien, gracias a todos, un feliz día. El programa lo vamos a repetir a las 10 de la noche. Sigan disfrutando de nuestra programación edificante. Hasta aquí el impulso de hoy. Y recuerda que tienes una cita de lunes a viernes de 6:30 a 7:45 de la mañana a través de Nuevo Continente.